día de ayer no solamente fue el monumental desfile de los 200 años de la batalla de Carabobo y Día del Ejército Nacional Bolivariano, y tampoco fue solamente la cumbre de los presidentes y jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. También el día de ayer hubo un tercer evento de gran relevancia y fue la clausura y conclusión del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, donde los movimientos sociales de todos los continentes congregados en la ciudad de Caracas tuvieron mucho que decir. Vamos de inmediato a las redes sociales, donde compartimos con ustedes lo que fue la declaración final del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Bolívar. Y con esta frase rescata parte de lo que fue el espíritu de este Congreso, en el cual se afirma de forma vehemente que el capitalismo experimenta una crisis sistémica y multidimensional. La humanidad padece de consecuencias económicas y especialmente afecta a las personas con menor poder adquisitivo. La pandemia del COVID-19 potencia la crisis, incrementa los problemas sociales y evidencia las injusticias del dogma neoliberal. Las políticas públicas ante el COVID-19 implementadas por los gobiernos que defienden el capitalismo neoliberal colocan en peligro la humanidad. Este es el primer párrafo de una declaración final de varias páginas en las cuales quedan reflejados lo que son las perspectivas, las preocupaciones, las angustias inclusive, y también las propuestas de los movimientos sociales ante la situación actual del mundo, en el cual la desigualdad generada por el capitalismo, la desigualdad en el tratamiento del COVID-19 entre países pobres y ricos, así como también la postura ambivalente de los gobiernos occidentales ante quienes son terroristas y quienes no lo son, ha asignado en buena parte el texto de esta declaración. En este sentido, nuestra compañera Jordana Chacón tuvo la oportunidad de estar en el Hotel Meliá Caracas, donde se realizó este congreso, para conversar con algunos de los más destacados ponentes que se dieron cita en la ciudad de Caracas. Jordana, te escuchamos. Así es, Boris, nosotros continuamos desde acá, desde el Hotel Meliá, llevando detalles de lo que es la última jornada de este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, y me acompaña además un colega periodista colombiano, Hernando Calvo Ospina, que le damos la bienvenida y quisiera por supuesto sus apreciaciones luego de estos 3 días. Han sido 3 jornadas donde han habido distintas reuniones, mesas de trabajo. Usted es fiel denunciante, entre otras cosas, de la política terrorista. ¿Qué podemos nosotros entonces concluir luego de este exitoso encuentro de distintas naciones acá en la República Bolivariana de Venezuela? Muchas gracias de nuevo a ustedes. Bueno, lo primero es sorprendido por la cantidad de personas que ya han llegado hasta aquí. Tengamos en cuenta que llegar en estos momentos a Venezuela es muy difícil, no por el COVID, un problema universal, sino porque la mayoría de empresas de aviación no vienen acá. Y que le vendan pasajes a uno para ir a Venezuela es muy, muy difícil. Hay personas de todas las partes, se ha trabajado muchísimo en debates, en reuniones por temas, por continentes. Ha sido, creo que, algo muy productivo. Y es la continuación de algo que nació con el gobierno del presidente Chávez, con los primeros momentos del presidente Chávez. Entonces sí, a ese punto creo que ha sido muy positivo este encuentro. Una de las cosas que me llaman la atención, evidentemente usted que es especialista, investigador de lo que es la política además acechante del gobierno norteamericano con otras naciones, es justamente, por ejemplo, las sanciones que reposan sobre nuestro país. ¿Qué conclusiones podemos llegar a nosotros luego de este encuentro que permite que Venezuela pueda realmente hablar sobre la realidad que se vive en nuestro país y quizás las consecuencias del pueblo venezolano ante estas medidas que lamentablemente han afectado la vida del pueblo venezolano? Bueno, primero hay que preguntar es por qué Estados Unidos está, entre comillas, enamorado de Venezuela. Y lógicamente es por sus recursos estratégicos y porque Estados Unidos no puede manejarlos. ¿Por qué ataca a un país como Venezuela, que ha realizado tantas elecciones presidenciales para asamblea, para alcaldes, gobernadores, y por qué nunca se acuerda de censurar a Arabia Saudita, por ejemplo, que es realmente una dictadura donde no se respeta el derecho de las mujeres? Bueno, se asesina todavía a latigazos a las personas. Y es eso, ¿por qué se ataca a Cuba después de 60 años? Nicaragua ahora está nuevamente atacándola. Y es simplemente los países que no son sus amigos y que no les quieren regalar los recursos estratégicos a Estados Unidos y sus aliados europeos. Ahora,
no solamente es una cuestión política. Para mí, antes que la agresión política de Estados Unidos con sus medidas ilógicas que no han llevado a nada porque no han servido a nada, porque la población en el caso de Venezuela continúa ahí apoyando mayoritariamente al gobierno venezolano, es para mí lo más importante los medios de comunicación internacional. Para mí son los generales, ellos los generales de vanguardia. ¿Por qué? Porque son los que están acondicionando a la gente a nivel internacional contra Venezuela. ¿Qué es lo que se dice en nuestro país fuera de nuestras fronteras? Usted además reside en Francia. ¿Qué informaciones llega de la República Bolivariana de Venezuela y de tantas cosas que ocurren acá y que lamentablemente quizás no son visibilizadas? Bueno, primero que todo, Venezuela solamente existe para lo malo. Se utiliza el término régimen, ¿ya? Dictadura. Pero cuando tú le preguntas a un periodista por qué Venezuela es una dictadura, no te lo sabe explicar. No te lo sabe explicar. ¿Por qué utilizan el término régimen? Tampoco te lo saben explicar. Entonces, para mí esos medios de información son peores que un ejército. Son peores que muchas bombas. Bombas que explotan y matan a mucha gente. Porque es que estos medios de información estadounidenses y de sus aliados europeos le lavan el cerebro a la gente. Y esto hace mucho más daño muchas veces que una bomba. Lastimosamente. No matan gente, pero sí creo que matan el cerebro. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, mira, ni de Cuba. Mira, ¿tú crees que han dicho algo de Cuba con las vacunas? Sí, alguna cosita, pero como se dice, son los patas de ahogado. No, hay que decir algo, porque ya es muy difícil tapar la Cuba y sus vacunas. De Venezuela, no nada. Que yo me dé cuenta que dicen algo positivo. Es más, el día que comenzó esto, en la radio francesa, en la principal radio francesa, hablaron no de este evento, donde hay más de 1.000 personas, hablaron de que se estaban pasando venezolanos a Colombia, pero no han hablado, como se debe de hablar, de los asesinatos, los desaparecidos, de estos días de más, casi 2 meses de violencia. Y eso me lleva justamente a preguntarle, disculpe que le interrumpa, justamente al hablar de aliados, lamentablemente con Estados Unidos nos lleva el gobierno de Colombia en este momento. Allí, ¿cómo es ese análisis que usted puede hacer? Evidentemente es un país que a usted le duele porque es un país que le vio nacer, pero que lamentablemente tiene una postura incluso en contra de países como Venezuela. Mira, yo creo que la oligarquía colombiana y una buena parte de la población colombiana son un poco desagradecidos, porque Venezuela le dio cobijo a casi 6 millones de venezolanos, económicos, refugiados políticos, pero sobre todo económicos. De eso nadie se acuerda, el gobierno colombiano. Ahora, y no solamente hay otra cosa que al gobierno colombiano se le olvida, y al Estado colombiano y a la mayoría del pueblo colombiano, es que esa franja de la frontera colombiana, hasta casi Bogotá, vive o ha vivido de Venezuela, del petróleo venezolano, de robarle la plata a Venezuela. Y los alimentos subsidiados del gobierno. Eso no se cuenta. Ahora, Colombia está invadida de Estados Unidos. Colombia es un país invadido. Y eso no se cuenta. Se habla de 7 bases, 8 bases, 9 bases. No, Colombia es un país invadido porque todas las bases militares colombianas pueden ser usadas por Estados Unidos a la hora que le dé la gana sin tenerle que preguntar nada a nadie. Y en una base militar de esas ellos son los que mandan. O sea, se habla de Venezuela mal, pero no se mira lo que está pasando adentro. Ahora, ¿por qué los medios de información, a pesar de todos los asesinatos que se han cometido en estos 2 meses en Colombia, no han dicho casi nada? Nuevamente, patada de ahogado. ¿Por qué? Porque son aliados de Estados Unidos y tú eres aliado de Estados Unidos. Colombia es que prácticamente quien manda en Colombia es el presidente de Estados Unidos. Entonces, tiene sus aliados. Estados Unidos es su aliado. Se chupa los recursos estratégicos colombianos desde 1940. Europa también. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar mal de tu hijo? Hay un dicho que lo dijo, creo que no sé si fue Eisenhower o Truman, ¿no? Siempre hay una equivocación, hay un enredo con esto. Que le dijeron sobre Somoza, el Somoza de aquel entonces. Decían, señor presidente, pero Somoza es un hijo de... Y este presidente dijo, es un hijo de, pero es nuestro hijo. Y eso es Colombia. El Estado colombiano son los hijos de, etcétera, narcotraficantes, paramilitares, asesinos, pero son hijos de Estados Unidos. Y a los hijos hay que cuidarlos. Hablamos de Colombia y eso evidentemente nos lleva al análisis lamentablemente de lo que han sido estos últimos meses de manifestaciones, protestas y muertes. De hecho, ante los medios de Colombia, pues lamentablemente se han generado falsas noticias como la posible infiltración de venezolanos que estén provocando esas protestas.
qué se dice en el extranjero y cómo procesar este tipo de falsas noticias que además afectan la reputación del gobierno constitucional de Venezuela. Mira, justo ahora hablaba con unos compañeros venezolanos. En Colombia la imagen que se ha tenido del presidente Maduro se le dice burro. Se le dice bruto al presidente Maduro. Pero si estos colombianos pensaran un poquitico, si tuvieran 2 deditos de frente de inteligencia, ellos mismos han dicho, le dan al presidente Maduro como un gran estratega. Resulta que es el presidente Maduro el que está desestabilizando a Colombia, a Ecuador, a Chile. Entonces, ¿es tan bruto, es tan burro como lo dicen o es tan inteligente? Porque si el presidente Maduro es el que está desestabilizando a todos estos países, es un estratega increíble, es otro Bolívar. ¿Qué te puedo más decir de eso, de lo que te he comentado y te he dicho sobre esta situación de Colombia? Y es la prensa, te lo dije ahora, sobre Colombia, es que tuvieron que hablar por la cantidad de muertos y la violencia que había. Pero resultó que los culpables de eso era la misma gente por los vándalos. El problema no es la economía, el problema no es el hambre que hay. Es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo más desigual del mundo. Y ahora, de América Latina, ¿después de quién? De Haití. Es una vergüenza para un país multimillonario como Colombia en recursos estratégicos. Tanta hambre que hay, 60% de pobres. Hay 20% de gente de la miseria que escasamente come una vez al día. Eso no se habla. Y no se habla porque son hijos de Estados Unidos principalmente y aliados de Europa. Señor Ospina, de lo que sí vamos a hablar evidentemente es de las cosas positivas. Este Congreso Bicentenario es una de ellas. Yo quisiera saber, evidentemente esperanzada como venezolana, si efectivamente este tipo de encuentros van a permitir que, entre otras cosas, se siga promoviendo el levantamiento de estas políticas sancionatorias que, por ejemplo, reposan sobre Venezuela. Pero lamentablemente hay una realidad. Por ejemplo, en Cuba hoy pues se ha levantado nuevamente la voz ante la Organización de Naciones Unidas para levantar ese bloqueo que tiene más de 60 años. Acá en Venezuela, pues lamentablemente también hay una política estadounidense que afecta a nuestro país. ¿Podrá contribuir entonces este tipo de encuentros a que Venezuela pueda nuevamente tener relaciones económicas totalmente libres con otras naciones? Yo no creo que este evento vaya a lograr eso, pero lo que sí va a lograr es que el mensaje va a caminar a algunas otras personas. ¿Qué mensaje entonces queda de este encuentro? De que Venezuela no es una dictadura, de que en Venezuela hay un pueblo sensacional. Mire, para nosotros, para mí, yo en personal, y yo lo he hablado con muchos, si algo que me impacta es la cantidad de gente joven, principalmente mujeres, que son las que están batallando. Principalmente jóvenes y mujeres. Eso es, para mí, y esto no lo estoy diciendo de ahora, yo ya lo he repetido desde hace como 2 años, que eso es algo impactante. Yo no lo he visto en Europa. Bueno, Europa somos un continente de viejos, pero eso es impactante. O sea, hay futuro. Hay una juventud que, a pesar de toda esta problemática tan tremenda, cree en este proceso, cree, y principalmente las mujeres. Bueno, normalmente una mujer es la que más sabe qué es lo que necesita en una casa, y si es madre de familia, peor todavía. Entonces, este evento no va a hacer cambiar a Estados Unidos de su idea. Imagínate Cuba, 60 años en la batalla, pero repito, sí va a ayudar a que menos personas o que más personas se den cuenta de lo que está pasando en este país. Eso sí va a ayudar. Y eso es muy, pero muy importante. ¿Pudiera ser cambiante la política de Joe Biden con Venezuela en estos próximos meses, próximos años? Yo no creo, ese es peor que ¿cómo es el que se fue ahora? El presidente que se fue. El rubio Trump. Yo no creo. Creo que este es un tipo tremendamente peligroso. Que ahora, al ser un estado senil que ya se le olvida todo cuando habla, pero el problema no es el presidente, el problema son los que están atrás. Esos son el peligro. Y ese tipo de estado siempre rodeado de lo más peligroso y guerrerista que tiene Estados Unidos. Eso no quiere decir de que Trump fuera más amable, pero por lo menos Trump decía lo que iba a hacer. Este tipo hasta ahora habló mucho y hasta ahora no ha cumplido nada. Su mensaje final para el pueblo venezolano que lo está viendo y finalmente sus palabras luego de haber visitado nuestro país. ¿Cómo ve Hernando Calvo Ospina a Venezuela luego de estos 3 días de haber participado en este congreso? Yo acabo de venir de la calle, yo estaba en la calle y la gente, lógicamente hay dificultades, si uno habla con la gente hay dificultades, eso no lo niega nadie, pero repito, hay optimismo y
particular tener optimismo en medio de una dificultad tan tremenda. Pero yo en las calles, primero en las calles no hay revueltas, en las calles no veo, yo digo en lo que por aquí, no hay la violencia que hay en Colombia, no la hay aquí en Venezuela. Uno puede salir tranquilamente a la calle, ¿ya? Teniendo cuidado como siempre. Hay que tener cuidado en Nueva York, hay que tener cuidado en algunas zonas de París. Entonces, es eso. Yo lo dije ahora sobre el papel de las mujeres y la juventud. Yo creo que eso solo es un mensaje. Estoy con un optimismo tremendo. Estoy muy emocionado de verlas a ustedes, ¿no? En esta pelea. Nosotros en Europa, y yo digo nosotros porque yo vivo hace muchos años allá, nosotros no somos capaces de soportar 24 horas sin electricidad. No, se cae Francia si llega a pasar eso, ¿no? Si se la quitan una horita porque hay que hacer un arreglo, ya se le viene. ¿Qué tal si tuvieran que soportar siquiera el 1% de lo que ha tenido que soportar Venezuela por culpa de Estados Unidos y sus aliados? Entonces hay optimismo y tiene una dirigencia que es muy diferente a otras dirigencias. Creo que esta dirigencia piensa también en este pueblo, ¿no? Y uno se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta de todo lo que la dirigencia venezolana lucha por conseguir arroz y por dónde meterse, porque esto aquí es jugar peor que al gato y al ratón, ¿no? Porque los Estados Unidos siempre está buscando por dónde tapar y entonces le tapan aquí, parece la lucha de la hormiga con la piedra. No, se encuentra la piedra y la hormiga está buscando no atravesarla, sino por dónde se le mete por los lados. Entonces, para adelante. Lógicamente es muy fácil para mí que vivo en París decir adelante, es muy fácil. Pero... ¿Somos optimistas los venezolanos? Bastantísimo. Y a ustedes, otra cosa, no se les olvide a ustedes que ustedes fueron los que liberaron casi todo ese continente y liberaron a Colombia. 200 años mañana. Liberaron a Colombia, le gusta a quien le guste, liberaron a Colombia. Si no hubiera sido por los venezolanos todavía, estoy exagerando, pero es muy seguro que hubieran demorado bastante en haber sacado a los españoles de allá. Esa parranda de traidores luego que traicionaron a Bolívar y traicionaron todo el proyecto. Es una realidad, le gusta a los colombianos. Fueron los venezolanos los que liberaron a Colombia. Gracias, agradecida con Hernando Calvo Ospina, periodista, colega colombiano, investigador además que se encuentra presente en este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Realizaba entonces con nosotros un análisis de lo que es esta política de nuestro país fuera de nuestras fronteras. Información que quisimos compartir contigo, Boris. Adelante. Gracias a nuestra compañera Jordana Chacón por esta interesante entrevista con Hernando Calvo Ospina, quien nos ha ofrecido sin cortapisas y sin pelos en la lengua la verdad de Venezuela.